Vamos a orar, vamos a orar. Padre bueno, te damos muchas gracias por la bendición de tener este programa hoy en directo. Bendice quienes nos acompañan, quienes ven la transmisión y ayúdanos a entender un tema tan importante como el que tenemos el día de hoy. Que tu Espíritu Santo nos acompañe y nos guíe en el nombre de Jesús. Amén. Si nos llegamos a equivocar sobre el fundamento de la iglesia o la interpretación, vamos a tener tremendos problemas porque no nos estaremos fundamentando en lo que no es el fundamento de la iglesia. Eso está en el libro de Mateo, capítulo número 16, y voy a empezar desde el versículo 13. Cristo está anunciando su muerte y tiene una preocupación sobre el concepto, no el que la gente tiene, sino de cuál concepto tienen sus discípulos de él. Porque Cristo puede ser un gran maestro, Cristo puede ser un profeta, Cristo puede ser lo que quiera, pero si no es aceptado como el Salvador por los discípulos, pues la iglesia va a tener serios problemas, ¿ok? Serios problemas. El objetivo de Cristo es, oye, ¿qué piensan ustedes de mí para el cumplimiento de la misión? No es una pregunta de ego de Cristo. Ahora, leamos cuál fue el asunto. Mateo 16:13. Viniendo Jesús de la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Quiere decir que el concepto de la gente sobre Cristo es, él es un profeta. No dijeron, oye, es que la gente dice que tú eres el Salvador. No, eso es un profeta. Y él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades, que puede ser sepulcro, infierno o muerte, no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Entonces Jesús mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Sigo leyendo porque hasta ahí termina la gente de leer. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te suceda. Pero él volviéndose a Pedro le dijo, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué nos dijo? Oye, Cristo necesita saber el concepto de los discípulos sobre él. Y Dios, a través del Espíritu Santo, le revela a Pedro lo que dice, porque él dice, Pedro, bienaventurado porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea, esto no te salió a ti, esto es carne y sangre. Se lo reveló el Padre. La declaración de Pedro es, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es decir, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador que hemos estado esperando. Luego Cristo hace una referencia a Pedro y a la roca. Pero si ustedes notan, aquí en español hay dos palabras distintas. Una es Pedro y en mi Biblia tiene un número 1. Yo no sé si usted busca en la parte de abajo, dice 1, Petros. Y en roca hay un número 2 que dice Petra. Quiere decir que en el idioma original, Cristo hizo un juego de palabras así. Tú eres Petros y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Quiere decir que no se estaba refiriendo al Petros, sino a la Petra. Listo, lo dejamos ahí. Pero otra cosa que hemos perdido es que Cristo todo el tiempo habló en femenino de la roca y no en masculino de él, que es Pedro. Porque dice que las puertas, sobre la roca va a edificar la iglesia y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella, no contra él, no contra Pedro, sino que la muerte no va a poder vencer a ella. ¿Y quién es ella? O es la roca o es la iglesia, pero no puede ser Pedro porque Pedro es él. Y luego cuando da las llaves del reino, ¿sí? Para que abra, ate y desate, sigue hablando de a ti. Y el último al que se refirió fue a ella. Ese a ti no está dirigido a Pedro, está dirigido a ella, o a la roca o a la iglesia. Acto seguido, Jesús le dice, miren, me tengo que morir y resucitar. Y el mismo Pedro, sobre el que supuestamente iba a edificar la iglesia, le dice Satanás. Y Pedro se volvió un tropiezo para Cristo. Y entonces dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Noten un detalle, la palabra Pedro es Petros, que es una piedra pequeñita, y Petra es una piedra grande. Entonces lo que Cristo está diciendo es, yo también te digo que tú eres una piedra pequeña y sobre esta piedra grande voy a edificar mi iglesia. Eso no se nota en español porque esta es una traducción del griego al español. Así que hemos cubierto la primera parte. Ahora, ¿de qué está hablando Cristo? Cristo está hablando de algo importante. Él tiene que anunciar su muerte y su resurrección. ¿Por qué? Porque hay una pelea. Si usted nota, la pelea es que la muerte está prevaleciendo contra alguien. La muerte nos manda a la gente al cementerio. La muerte está triunfando. La muerte está ganando. Entonces tiene que venir alguien que pueda vencer la muerte. ¿Por qué? Porque por mucho que aceptemos a Cristo, la muerte nos puede tener atrapados, ¿sí?
Por eso Cristo lo que está intentando decir, yo voy a morir, yo voy a resucitar, que es lo que Pedro le dice, ay no, por favor, no se muera, Señor, no se muera. Si Cristo no se muere, no hace dos cosas. Primero, no cumple y satisface las demandas de la ley. Dios no podía cambiar la ley. Ahora, Luz Neye pregunta que por qué se lo dijo a Pedro, porque la palabra Pedro es Petros y quiere hacer una comparación entre un Petro y una Petra. ¿Por qué? Porque primero el que habló fue Pedro. Ninguno, ni Felipe, ni Juan, ni Marcos, gracias por preguntar, Luz Neye, ninguno de ellos habló. Y le dice, Pedro, usted es bienaventurado, porque ha dicho algo que se lo dijo el cielo. Y ya que usted está hablando, voy a decir algo. Como usted es una piedra pequeña, yo voy a decir que soy una piedra mucho más grande, voy a identificar mi iglesia, porque Pedro fue el que habló. A Pedro fue el que el cielo le iluminó. La palabra roca o piedra en la Biblia, Petra o roca. Hay mucha evidencia en el Antiguo Testamento con respecto a la roca. Muchísimo. Hay más que en el Nuevo Testamento. Todo el tiempo en el Antiguo Testamento se habla de Dios como la roca, nunca como un ser humano. Vaya conmigo a Salmo 71:3, ¿ok? Uno de los que más habla de roca, Jehová, roca mía, redentor mío, ¿se acuerdan? Es el salmista. Vamos a Salmo 71:3. Bueno, desde el 1, en ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Bueno, David se está refiriendo al Dios Jehová como la roca y la fortaleza de su vida. Deuteronomio 32:18. Es interesante. Deuteronomio 32:18. Estoy dando evidencia del Antiguo Testamento. Y aquí está Moisés, está a punto de morir y hace un lindo cántico. Y miren lo que dice en el 32:18. De la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado del Dios, tu creador. ¿Ok? Deuteronomio 32:18. El creador es la roca. Eso lo dice el Antiguo Testamento. Nunca, nunca, en ninguna parte de la Biblia, ni en Mateo 16, que estamos ahorita analizando, se dice que ningún ser humano es la roca. ¿Por qué? Porque la roca debe ser indestructible. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Ok, voy a leer desde el 32. Romanos 9, 32 y 33. Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿A quién se está refiriendo? Vamos a ver más adelante que se refiere a Cristo, pero dice que él es la roca en el que caemos y no seremos avergonzados. Está hablando de Cristo, pero lo vamos a confirmar. Vamos a Marcos capítulo 12. Marcos 12, 6 al 10. A ver qué nos encontramos ahí. Marcos 12. Y vamos a ver. Marcos 12, aquí está. Desde el 6 al 10 comienza a explicar, a ver quién está hablando aquí. Está hablando Jesús. Jesús está hablando de los dos hombres en Marcos 12 se está comparando a Israel como una viña, ¿ok? Como una viña. Y entonces matan al hijo. Y en la parábola el hijo es Cristo. Entonces, en el versículo 9 dice, ¿qué pues hará el Señor de la viña cuando maten al hijo que es Cristo? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. 10. Ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y todos se dieron cuenta que Cristo estaba explicando ese versículo a él. Yo soy esa piedra que desecharon los edificadores. Y en el versículo 12 dice, procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, porque temían a la multitud y le dejaron y se fueron. Cristo se aplicó esto de la piedra de tropiezo y la piedra del ángulo a él. Pero sigamos viendo. Vamos ahora a 1 Corintios 10:4. Van a ver cómo estos textos se unen, porque la Biblia se explica a sí misma. 1 Corintios capítulo número 10, versículo número 4. Todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Qué evidencia tan bonita. Óyeme, la roca sobre del Antiguo Testamento era Cristo. Así que toda esa roca, Jehová, roca mía, redentor mío, se refiere a Cristo. ¿Cómo sé eso? 1 Corintios 10:4, la roca es Cristo. Vamos con más textos. Vamos con ahora. Si Pedro fuera la roca, recuerdan que él es el que dice, por cuanto tú eres Pedro, y sobre esta Petra, roca, edificaré mi iglesia. Si la roca fuera Pedro, él hubiera escrito que él era la roca. ¿Qué dice Pedro sobre quién es la roca? 1 Pedro, capítulo número 2, versículos 4, 7 y 8. Miren lo que hace Pedro. 4. Acercándoos a él, piedra viva, óyeme. Ciertamente desechada por los hombres, mas escogida por Dios y preciosa. Ok, miren que Pedro le aplica los textos que hemos venido leyendo a Cristo. Versículo 6. Por lo cual también dice la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Y habló de que en el 4 dice que Cristo es la piedra viva. 7. Pero vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra de los edificadores desecharon vino a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hizo caer porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. ¿Qué hace Pedro? Pedro le aplica todos los versículos de la roca, la principal piedra del ángulo, a Cristo. Y Pedro dice en 1 Pedro 2:4, acérquense a él,
piedra viva. Y la palabra piedra que hay aquí en griego es la misma Petra que hay allá cuando Cristo habló con Pedro sobre esta Petra. Así que lo que Pedro está diciendo es, señores, yo no soy la roca es Cristo, porque yo, Pedro, me morí y las puertas de la muerte prevalecieron contra mí. Si la iglesia estuviera edificada sobre Pedro, ya no tendríamos iglesia, porque Pedro se murió. Se necesita alguien, una roca, que la muerte no prevalezca contra él, dice Cristo allá. Más evidencia, más evidencia. Hechos 4, 11 y 12. Aquí vuelve a hablar Pedro en el libro de los Hechos, el mismo texto que he venido hablando de la roca que desecharon los edificadores, y Pedro se levanta y predica, está ante el concilio, el mismo concilio que juzgó a Cristo. Anás, Caifás están ahí, y Hechos 4, 11 y 12 dice, este es Jesús. ¿Quién está hablando? Versículo 8. Entonces Pedro está hablando. Versículo 11. Este es Jesús, la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si alguien tuviera autoridad para decir que yo soy la roca, debería ser Pedro, si hubiera edificado Cristo la iglesia sobre él. Pero aquí frente al concilio, el mismo concilio que juzgó a Cristo, Pedro dice, señores, es que no se dan cuenta que la roca es Cristo, la que ustedes desecharon. ¿De dónde vino esta historia? De la piedra desechada. Cuando se construyó el templo de Salomón, todas las piedras se labraron afuera, se les dio forma, se trajeron a Jerusalén y sin un martillazo se edificó el templo de Salomón. Vinieron y se ensamblaron las piedras. Pero al ensamblar todas estas piedras necesitaban una roca que fuera muy, muy fuerte. Y se encontraron una roca e intentaron tallarla, intentaron arreglarla. No, qué roca. Y decidieron desecharla. Y la dejaron ahí a la lluvia, al sol. Y por mucho tiempo se desgastó esa roca ahí. Estuvo ahí, pero no se desgastó ahí. ¿Qué roca tan fuerte? En el momento en que terminaron la construcción del templo, dijeron, necesitamos la roca del ángulo. Oiga, ¿se acuerdan de aquella roca? Tráiganla, y la trajeron, y cuando la pusieron, ¡chas! La roca que habían desechado cuadraba exactamente, y esa roca que estaba ya desechada se volvió el cimiento del templo, y el templo quedó construido sobre ello. Pues mis queridos amigos, déjenme decirles que Pablo ahorita va a hacer un ejemplo de eso. Entonces Pedro les está diciendo, esa roca que desecharon y que vino a ser la principal cabeza del ángulo para sostener la iglesia, que era el templo, esa roca es Cristo. Cristo es el que sostiene la iglesia. Óyeme, palabras del apóstol Pedro. Palabras del apóstol Pedro. Conclusión, la roca no es Pedro, es Cristo. Pero nos falta todavía. Dice que si vamos a Mateo 16, ya hemos superado esa parte, ahora nos toca superar otro, ¿cierto? Mateo 16, esta parte dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Dónde se hablará en la Biblia sobre cuál es la roca edificada para la iglesia? Vayan conmigo a Efesios 2, 19. Libro de los Efesios. Pablo va a agarrar el ejemplo que les dije ahorita de la roca desechada allá en el templo y le va a hacer una aplicación espectacular. Porque ahora dice, sobre esta roca voy a edificar la iglesia. Pero la misma Biblia dice, ¿cuál es la roca sobre la que está edificada la iglesia? Efesios 2, 19. Así que ya no sois extranjeros ni extraños, sino ciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Ojo al 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Este versículo 20 es muy interesante. ¿Qué hay después? Versículo 21. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, a quien vosotros también juntamente edificados por la morada de Dios en el Espíritu. Pablo está diciendo aquí que la iglesia está edificada sobre lo que dijeron los apóstoles, lo que dijeron los profetas, y abajo está la principal piedra del ángulo. Miren, la principal piedra del ángulo es Cristo, la roca fuerte. ¿Qué hay arriba? Lo dicho por los apóstoles y los profetas. Los apóstoles hablaron en el Nuevo Testamento, los profetas en el Antiguo. Si usted une apóstoles y profetas, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿qué le da? La Biblia. Y dice después de eso, versículo 21, vamos nosotros, las piedras vivas, y ahí está el templo. Óyeme, qué imagen tan linda. Por eso la iglesia nunca va a caer. Muchos esperarán que esta iglesia se va a caer, que es Babilonia. Que no, señores, tiene un fundamento que nadie puede quitar. Ahora, el problema es que muchos de los que estamos en la iglesia todavía andamos con un pie en Babilonia, y eso sí, el Señor nos va a sacar en el zarandeo. Por eso todos tenemos que ir a la consagración. Y ojo, la piedra, la roca grande es Cristo. Y después de Cristo, ¿qué sigue? La Biblia. Y después de la Biblia, ¿qué sigue? La iglesia. Por eso la iglesia nunca puede caer, porque está sobre la palabra de Dios. Y debajo de la palabra de Dios la sostiene ¿quién? La sostiene Cristo. Qué imagen tan linda. Primera de Corintios 3, 9 y 11. Estamos hablando sobre quién está edificada la iglesia. Primera de Corintios 3. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes labranza de Dios, edificio de Dios. O sea, la iglesia es el edificio de Dios. ¿Sí? Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento. Otro edificó encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Pablo está hablando aquí por la pelea que dijeron, no, a nosotros nos conquistó Apolos. No, a mí nos conquistó Pedro, a mí Pablo. No, es que yo soy muy importante. Dice, no importa quién edifica, quién gana, quién ayuda, quién es el programa. Lo que importa es el fundamento. Versículo número 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Ok? ¿Quién es el fundamento? Jesucristo. Primera de Corintios, capítulo 3, leí del 9 hasta el 11. Conclusión. Volvemos a Mateo 16, porque ese es el texto que estamos estudiando.
Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca es Cristo y está edificada sobre él. Ahora viene otro punto interesante. Y noten que aquí le está hablando a la iglesia. Le está hablando a la iglesia. Dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ojo, no prevalecerán las puertas del Hades. ¿Qué es Hades? Hades puede ser muerte, sepulcro o infierno. Las tres cosas son válidas. ¿Por qué? Porque la muerte se está llevando a nuestra gente. Pero la iglesia debe estar edificada sobre alguien que sea capaz de vencer la muerte. Y aquí voy a unir varias palabras, porque también dice, a ti, o sea, a la iglesia, o a la roca, te daré las llaves del reino, y lo que ate y desate. Entonces entremos en esa parte. ¿Qué es eso de las llaves del reino para poder llegar a entender lo de qué es lo que abre y cierra y por qué la muerte no va a prevalecer contra la iglesia? Miren que en Lucas 11:52 Cristo se refirió a algo como las llaves o las llaves. Ahí está hablando de los fariseos. Hay de vosotros fariseos que amáis las primeras sillas, que son intérpretes de la ley, que ustedes hacen la gente, la llevan y la mandan para el infierno. Y en el 52 dice, hay de vosotros intérpretes de la ley porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se lo impedían. Quiere decir que como la llave abre una puerta, aquí la llaman la llave de la ciencia. Ciencia es conocimiento. Quiere decir que hay algo en la roca con una llave que nos va a abrir la puerta a algo. A algo. ¿A qué nos va a abrir la puerta? Porque ya vi que la roca es Cristo. Entonces Cristo debe tener una llave para abrirle a la iglesia algo. ¿Sí o no? Porque dice, ustedes quitaron la llave del conocimiento. No le están dando el conocimiento que es a la gente. Esto se refiere, por supuesto, a la gente que le enseña falsedades de la Biblia a otros. Les cierran la puerta al cielo. ¿Pero qué llave tiene Cristo? Vámonos para Apocalipsis 3:7. Apocalipsis capítulo 3, versículo número 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo. ¿Quién es el santo? Cristo. El verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Ah, un momento. Entonces las llaves no las tiene ni Pedro ni la iglesia. Las tiene la roca. La roca tiene unas llaves. Y él abre y cierra. ¿Y esas llaves para qué me sirven? Apocalipsis 1:18. Perdón, 1:18. Dice Cristo, cuando se le presenta a Juan, dice, yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. A mí me encanta y me río de alegría porque es que la misma Biblia se describe a sí misma. ¿Qué son las llaves? Las llaves de un conocimiento para entrar a una parte. Y dice Apocalipsis 3:7, yo tengo las llaves de entrar ¿a dónde? Las llaves de la muerte. Por eso allá en Mateo 16 dice, las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra la roca, porque la muerte se llevó a Pedro. Pedro se murió. Por eso la iglesia no cae. ¿Cómo es el asunto? Cristo tiene las llaves de la muerte. Ah, claro, porque él murió y dijo, yo me dejo matar, pero yo mismo me voy a resucitar. Ahora, estas llaves de la muerte, porque una persona se muere y ¿de qué le sirven las llaves de la muerte? Juan 11:25. Cristo está hablando, está en el entierro, en la resurrección de Lázaro. Y Juan 11:25 dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, volverá a la vida. Ah, ok. Entonces ya tenemos solucionado las llaves del reino y cómo es que no prevalece la muerte sobre ellos. Volvamos a Mateo 16. A ti, tú eres Pedro, piedra pequeña, y sobre esta roca, Cristo, voy a edificar mi iglesia. Y cuando edifique la iglesia sobre Cristo, la muerte no va a prevalecer contra ella, contra la roca, pero también vamos a ver ahora que Cristo se la pasó a la iglesia. Y a ti te daré las llaves del reino. ¿Para qué? Para que entres por esa puerta. Por eso, Cristo vence la muerte y ahora le dio las llaves ¿a quién? A la iglesia. A la iglesia. Y noten que nunca se refirió a él como Pedro, sino a ella como la iglesia. ¿Por qué? Porque dice, todo el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué cosa? Vivirá. Dios llamó a la iglesia, que es usted, a que vaya y le diga a otro, tranquilo, no se va a morir. Cree en Cristo y él te va a resucitar. La iglesia tiene unas llaves poderosas. Es las llaves de la predicación del evangelio. Y ese texto a mí del que lo que ates en la tierra será atado en el cielo, a mí me dio mucha lidia muchos años. ¿Cómo así? Recuerden que todo está dirigido a la roca. La roca es Cristo. La roca es la que vence la muerte. La roca es la que tiene las llaves y la roca es la que puede atar y desatar. No la iglesia, pero él dijo, por amor se lo voy a dar a la iglesia. A la iglesia. ¿Ok? ¿Qué le voy a dar a la iglesia? El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Toma, iglesia. Les doy las llaves de la vida para que le cuenten a la gente que si me aceptan a mí van a tener vida. Les doy las llaves del conocimiento del evangelio. Abran la puerta a las personas. Pero ojo, Cristo es el que ata y desata. Pero eso se lo dio, esa tarea se la dio a la iglesia y hay que entenderla bien. Estamos en el tiempo en que la verdad tiene que ser predicada. La gente tiene que saber de esto. A la gente la han engañado, pero la gente no tiene la culpa, no tiene evidencia. Pero si les hacemos llegar evidencias como estas, yo sé que van a enderezar el camino y muchos se van a dar cuenta que no solamente decir que Pedro es la roca de la iglesia y que Pedro fue el primer pontífice de la iglesia no tiene ninguna base bíblica. Ahora miren lo de atar y desatar, porque dije que esas llaves Dios se las dio a la iglesia y la iglesia tiene que usarlas con responsabilidad. ¿Por qué? Porque Dios le dio a la iglesia las llaves de la predicación del evangelio y eso también incluye la salvación de las personas. Vamos a atar y desatar. Hechos 2:47. Cuando la gente se empezó a bautizar, ¿a dónde venía? Versículo 47.
Ahí se convierten los primeros cristianos, un sermonazo de 3,000 personas con el propio apóstol Pedro. Dice Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía todos los días a la iglesia los que habían de ser salvos. La palabra iglesia aquí no es una institución, no es una organización, porque ni siquiera estaban organizados. Iglesia se está refiriendo aquí al conjunto de personas que predican el evangelio, pero este es un llamado para la iglesia, para usted como persona. Entonces, todos los que van a ser salvos, ¿a dónde entraban? A la iglesia, ¿verdad? Dios lo añade en el cielo. Lo que nosotros atamos aquí, Dios lo ata arriba, aquí, y lo inscribe en el libro de la iglesia. Pero Dios, ¿dónde lo escribe? En el libro de la vida. Eso es atar. Oiga, y estamos atando muy poquito. ¿Cuántos ha atado usted este año? ¿Cuántos ha llevado a Cristo? Desafíese. La iglesia tiene que atar gente aquí. El Señor lo ata arriba. Hechos 16:5, para confirmar esto. Hechos capítulo número 16, versículo número 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Bueno, ya tenemos que desatar las llaves. ¿Se acuerdan? Las llaves es la llave de un conocimiento que liberará a la iglesia de la muerte. La muerte no prevalecerá contra la iglesia. Entonces las llaves las tiene Cristo, porque Él fue el que venció la muerte. Y cuando ha vencido la muerte dice, ok, señores iglesia, aquí están las llaves. Prediquen el evangelio y dígale que todo el que cree en mí, aunque esté muerto, va a vivir. ¿A dónde los añadimos, Señor? A la iglesia. Yo también los ato en el cielo. Pero también hay un proceso de desatar. También hay un proceso de desatar. ¿Por qué? Vamos a Mateo 18. Estas son palabras de Cristo. Mateo 18, versículo, creo que es desde el 15 hasta el 18. Miren que hay un proceso para desatar. ¿Qué es atar? Llamarlo, hacérmelo de amigo, ayudarle en todas sus cosas, y detrás de eso oramos con él, leemos la Biblia, él acepta a Cristo y se bautiza, lo atamos al cielo. El proceso de desatar es el contrario. Noten que Cristo fue muy evidente, muy evidente. Lo que pasa es que no nos gusta leer una cosa aquí y allá e investigar. Vamos a 18:15 hasta el 20. Mateo, escríbamelo ahí, Mateo 18:15 al 20. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyeres, ganado un hermano. Es un hermano que ya fue atado para Cristo, ya se bautizó, pero comenzó a andar en malos caminos. Hay que ir a hablar con él. Yo lo vi, yo hablo con él a solas. Versículo 16. Si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que por boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oye a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, ténganlo por gentil y publicano, es decir, expúlsenlo. Ojo a este proceso. Este proceso es delicado. Versículo 19. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiere, les será hecho en los cielos. ¿Ok? Les será hecho en los cielos. Me salté el 18. Si no lo oyeren, díganlo a la iglesia, y si no oyen a la iglesia, ténganlo por gentil. 18. De cierto os digo, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Está hablando de un proceso disciplinario con los que se han equivocado para volverlos a traer a Cristo. ¿Qué es eso de desatar? Desatar no es borrar la gente de la iglesia ni expulsarla. Desatar es que si alguien está yendo mal en su vida cristiana, haremos todos los esfuerzos por traerlos a Cristo otra vez. Primero yo solo, luego con otro testigo, luego lo decimos a la iglesia, y si no, pues hay que decir, hermano, lo seguimos amando, venga, pero ya no podrás participar más allá en la plataforma, porque has deshonrado el nombre de Dios. Y alguien me dijo, es que todo lo deshonramos. Sí, pero una cosa es deshonrarlo accidentalmente y otra es planificar ese pecado de deshonra. Eso es atar y desatar. Atar es traer gente a Cristo y bautizarla, y desatar es todo el que ha venido a Cristo y necesita salvación porque está haciendo algo malo, hacer todo el esfuerzo, porque Cristo ama al pecador y odia al pecado. Se refiere al proceso disciplinario que hacemos en la iglesia y que somos tan descuidados en hacerlo. Mateo capítulo 16, ahora sí quedó claro. Lo voy a leer haciendo la interpretación. 16, 18. Por tanto, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre Cristo edificaré mi iglesia, y las puertas de la muerte no prevalecerán contra Cristo. Y Cristo te dará las llaves del reino a la iglesia, para que traigas gente a través del bautismo para el reino de los cielos, y yo los apunto allá. Y todo el que se quiera ir, haga todo el esfuerzo para traerlo. Eso es lo que está diciendo. Cristo le está hablando a usted y a mí, para que por favor nos entreguemos y nos consagremos a esta obra. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, para ir terminando. ¿Qué pasa cuando yo acepto a Cristo? Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Juan ve a Cristo glorificado y cae como muerto. Y él me puso la mano derecha sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Y este es el texto que a mí me encanta. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro donde él está caminando en el capítulo 1 es el siguiente. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Óyeme. Hay estrellas y hay un candelero y hay 7 candeleros. Y él dice, esos 7 candeleros son la iglesia. Y él se pasea por el medio de los 7 candeleros. Cristo se pasea en medio de la iglesia. ¿Para qué? El sacerdote tenía que entrar al templo, al santuario terrenal, e ir al candelabro y subir las despabiladeras.
despabilarlas para que no se apagaran y echarles aceite. Cristo está despabilando la iglesia, Cristo le está echando aceite, y usted es de la iglesia, usted es de la iglesia, y usted tiene que dar luz. Señor, pero estoy muy preocupado porque estoy sin trabajo, estoy difícil, Señor. Óyeme, las 7 estrellas son los ángeles, pero los ángeles de las 7 iglesias no son ángeles del cielo, son los mensajeros, es usted. Cristo está en medio de la iglesia y la iglesia no va a caer. Óyeme, van a caer miembros de la iglesia, incluyéndome a mí, si no nos aferramos a Cristo, pero la iglesia no va a caer. Pero también dice, usted que es el mensajerito, que le di las llaves del reino y que va y le abre la puerta a otros, yo lo tengo aquí en mi mano derecha y de aquí nadie me lo va a quitar, nadie me lo va a quitar. Ay, Dios. Algunos hermanos perdieron las llaves. Algunos hermanos perdieron las llaves. Dios los salvó, los trajo al conocimiento del evangelio, se bautizaron y perdieron las llaves. No le están abriendo la puerta a nadie. Use las llaves, mi hermano. Salve gente. Predíquele. Pero óyeme, no pierda las llaves. No pierda las llaves. Porque si usted pierde las llaves y no le permite a otros entrar, usted tampoco va a entrar al reino de los cielos por no tener las llaves. Bueno, el Señor los bendiga. Hemos confirmado hoy que Cristo es la roca y que la iglesia está edificada sobre Cristo y que la iglesia no va a caer, pero usted y yo tenemos que caer sobre la roca para poder ser victoriosos y triunfantes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Enséñele a muchos amigos que creen que Pedro es la roca de la iglesia, que usted le tiene buenas noticias, que la iglesia está edificada sobre algo más fuerte, que Pedro hizo un buen trabajo, pero que Pedro se murió. No nos ofenda. Pedro falleció, hermano, pero amén, le tengo buenas noticias. La iglesia está edificada sobre Cristo y la muerte no nos va a ganar porque en la gloria del Señor hemos aceptado su nombre salvado. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Padre bendito, muchas gracias te damos por este tema, por la Biblia, por su claridad, porque nos ayudas a entender pasajes que parecen complicados, pero en tus manos, Señor, la luz viene a nosotros. Que la honra y la gloria sea para ti. Ayúdanos, Señor, a caer sobre la roca, a estar fundamentados en ella. Y tomamos las llaves del reino para abrir las puertas, Señor, de otros para que entren al cielo y nosotros con ellos. Bendice nuestra obra de predicar, de evangelizar, de hablar, de testificar. Señor, pero este grupo que está aquí nos comprometemos a predicar el evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Despierta. Despiértate, tú que duermes. Levántate, tú que duermes. Levántate. Brilla la luz. Tú estuviste una vez en tinieblas, pero ahora puedes ver. Tú tienes las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo.